servicio, pues se dijo congelamiento por 90 días. Después cambió la palabra y empezamos una supuesta negociación que no prosperó y la aplicación de una ley de abastecimiento para que se mantenga el costo por 90 días. ¿Qué es esto y qué pasa? Perdónenme lo negativo. Sí. ¿Qué pasa el día 91, no? Y bueno, es el tema siempre del 91, pero aparte hay un tema. Vos estás queriendo hacer toda una política en Vaca Muerta de incentivos muy fuertes para la inversión y eso necesita precio internacional. El que va a invertir necesita disponer del petróleo y venderlo al precio internacional. Claro. Si vos se lo vendés a alguien acá a precio internacional, pero el tipo tiene el precio congelado, te va a decir, no, yo no te puedo comprar ese precio. Entonces empezás una negociación complicada porque alguien tiene que pagar ese margen. Exacto. No lo paga el gobierno. Entonces, por eso no podés congelar estrictamente o tenés que negociar. Y si aceptan las empresas asumir ciertas pérdidas por 90 días, el 91 seguramente vas a tener que hacer una prórroga, o vas a tener que hacer una adecuación, o vas a tener que hacer algo, porque finalmente hay un precio básico que está en dólares, que es el precio del petróleo. Entonces vos contra eso, es cierto que el precio del petróleo no es el único costo, por supuesto que tenés costos en la cadena y tenés costos esencialmente de dólar y costos salariales, pero no puedes decir ante el aumento del precio del petróleo y costos impositivos, salvo que baje los impuestos. Claro. Pero como no podés bajar los impuestos porque tampoco podés estar todo el tiempo reasignando partidas, porque se te acaba la manera de reasignar partidas, es un tema que es desequilibrante. Estás dejando un problema para adelante. En ese caso sí estás dejando un problema. Ahí hay un lío. Con el IVA, también si vos decís es hasta diciembre, y el año que viene, bueno, veremos. Claro. Estás Pero tirando con los algunos problemas combustibles para adelante. Porque el día Algunos problemas 91 no va a para costar adelante. 48 pesos la nafta super. No. Y si cuesta va a ser porque el Estado va a tener que hacerse cargo de impuestos, entonces tenés un problema fiscal, alguien vas a tener que cobrarle más impuestos. Es decir, las medidas, esas generalmente tienen algún beneficiario y algún perjudicado y vas dándole a uno y sacándole a otro. No son medidas en sí realmente ordenadoras. Pero hasta por 90 días vamos a mantener este precio. Eso, bueno, esto está confirmado. Bueno, si ya es un decreto y te toman una ley de abastecimiento, se van a aplica. tener y son pocas, son 10 empresas, 20 empresas. ¿Puede Alberto Fernández a futuro modificar el tema del combustible atado al dólar? Porque si hay algo, hay algo, entre otras cosas, que la gente o la clase media dijeron, bueno, estoy cansado con esto, el tema de la nafta fue un tema muy importante, porque tuvo un aumento brutal en Argentina. Yo creo que por ese lado, una cosa es lo que él diga, otra cosa es lo que haga, para variar, ¿no es cierto? ¿Qué se puede? Pero el próximo gobierno, el de los Fernández, creo que va a estar muy interesado en conseguir entrada de dólares y en grandes cantidades para Vaca Muerta. Entonces, si vos empezás a poner controles en lo que tiene que pasar con el petróleo y tener un precio diferenciado, tendrías problemas que esencialmente te impedirían el ingreso de los decenas de miles de millones de dólares que necesitas. Que van a entrar. Que necesitas que entren para poder desarrollar Vaca Muerta y para poder ser un exportador neto más serio de gas. O sea, Vaca Muerta hay que cuidarlo. Sí. Y Vaca Muerta hay que cuidarlo, y te digo más. Creo que una de las cosas que están pensando es que haya un régimen especial para Vaca Muerta. Que bueno, habrá que ver cómo se forma eso, pero imagino yo que sería algo cercano a una zona franca que tiene de alguna forma sus propias reglas, casi las reglas que los liberales querríamos para que funcione, pero te lo pondrían en Vaca Muerta y si lo hacen va a funcionar. Te vas a vivir ahí. Me tendría que ir a vivir a Vaca Muerta. La idea central, creo que cualquiera que gane va a estar en esa idea, que es que el que invierta en Vaca Muerta, que puede invertir, crear empresas extranjeras que pueden invertir en Vaca Muerta o en Estados Unidos, tengan las mismas reglas. Claro. Entonces vos tenés que garantizar eso. Y una de las reglas básicas es que el precio es el precio internacional. Ahora, obvio. Por lo general, durante la década pasada, la seguridad jurídica era uno de los temas centrales que reclamaban los inversores. ¿Eso mejoró durante el gobierno de Macri? Es una pregunta general. Podremos decir que yo diría que en general hubo una predisposición mucho más positiva. Por supuesto, pero desde la palabra, no ni apretar a las empresas, ni obligarlas a hacer cosas raras. Imagínate que acá había regímenes ad hoc que decían, si vos importás uno, tenés que exportar uno. Una cosa ridícula que no creo que sea en ningún lugar del mundo. Las crisis económicas no ayudan a tener cordura tampoco. Claro, pero el gobierno anterior sabemos que era un gobierno que se extralimitó en un montón de cosas. Y llamaba a las empresas, y vos tenés que hacer esto. Yo he tenido, no sé, clientes y situaciones donde decían, los empresarios me decían,
empresarios importantes, decían, me parece que el gobierno finalmente quiere quedarse con mi empresa. Me están estudiando, me dejan ganar un pesito, me tienen así ahorcado. Y vos decías, el gobierno se mete en los costos de la empresa, te dice a cuánto podés vender. Sí, o si vendés lamparita tenés que vender cuánto podés dar aumento de salarios. Raro. Moyano por ahí te frenaba, te impedía trabajar y vos tenías que darle los aumentos que ellos querían y el gobierno te decía, bueno, te doy esto. Y vos decías, me quitaron todo el margen. O sea, vos tenías una economía muy intervencionista. Eso no existe en el gobierno de Macri. ¿Cuál es el equilibrio, entonces? Porque entre una economía intervencionista, perdón, y esta economía liberal, ¿cuál es esta el? economía liberal? No, eso es otra cosa. Es que no tiene nada que ver esto con una economía liberal. Bueno, entonces, ¿cómo es? Pero no te puedo responder en 5 segundos. Pero este verso de que Macri fue neoliberal, saquémoslo, que la gente no se coma ese cuento, porque no tiene nada, pero nada que ver con una economía liberal. Aumentó el gasto público desde ya. Eso no tiene nada que ver, y el aumento del gasto público dicen no tiene nada que ver en con la charla esa de Macri nada, con... absolutamente nada. Este gobierno no tuvo prácticamente nada de liberal. Por favor, tachémoslo. No lo repitan. Ustedes que son comunicadores, si querés te lo puedo explicar después. No, yo no lo digo. Claramente, no, digo Mariana. Por mí. Pero te puedo... Bueno, con porque... toda, pero perdón, no es para en la responder charla- ¿Qué fue entonces? En la charla de Macri con Alberto Paulo, dice porque que quiero fue un un ejemplo. engendro. O sea, entre el intervencionismo y el engendro de Macri, ¿qué hay en el medio para salir de Pero esta que crisis? fue un ejemplo... Mirá, pasa Es que no hay que mirar es el mundo difícil, bueno. ideológicamente No, pero vos- ya. Pero yo no vos lo me miro das- ideológicamente. No te pero estoy me das diciendo 60 vos, segundos. Yo pero no te es voy a derecha, explicar... izquierda, Yo te voy a neoliberal. explicar voy a tratar en un minuto de darte una explicación de lo que trataron de hacer. Un montón de cosas que en principio debían hacer, la fueron aplicando a través del gradualismo. El gradualismo decía, mira, vamos a seguir con el brutal gasto que teníamos antes y como no tenemos cómo pagarlo y no queremos ponernos a imprimir pesos porque genera inflación, vamos a tomar deuda a lo loco. Claro. Deuda que muchos criticamos y que me imagino que a nadie le gusta tomar la deuda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decir, como nosotros somos Macri, van a venir las inversiones porque nos creen. Claro. Sin embargo, como las empresas no podían ganar y no hiciste ninguna reforma de fondo, tuviste el peor de los mundos. No te entró un centavo de inversiones y sin embargo la deuda la tuviste y los intereses lo tuviste que pagar. Exacto. Y un buen día te encontraste en mayo del año pasado que cuando fueron a buscar más plata para seguir con esta idea de, bueno, esperemos empezar a crecer en serio alguna vez, te dijeron no te prestamos más. No hay más. Entonces tuviste que ir al fondo y todo lo que habías hecho, todo el plan desapareció. Desde mayo del año pasado, el gobierno lo único que está haciendo es agonizar en materia económica. Como te digo, desde mayo del año pasado, todo lo que hace es tratar de llegar a fin de mes, mes a mes, en apagar incendio tras incendio tras incendio. Sí, Gabriel, dicen que la charla Macri y Fernández, en un momento Macri trató de distender y le dijo, muy buena la frase que usted sostiene que mi gobierno, o que vos sostenés que mi gobierno, es un kirchnerismo de buenos modales. Porque muchos sostienen eso, Mariana, que no cambiaron muchas cosas porque seguimos atados a planes, a un estado elefante, a un montón de historietas, pero tal vez más prolijo que eso se cree, ¿no? Yo entiendo lo que él dice y me parece que en esencia hay muchas cosas que están correctas. Tirado ya contra las cuerdas, el gobierno empezó a hacer lo que no hizo. Claro. Y ahora tenemos un ajuste fiscal bastante importante. Sí. Que nos pone mejor de cara al futuro. Es una herencia positiva que le va a dejar Macri a Alberto Fernández. Si gana Alberto, eso es bueno. Pero con costo. Obvio. Obviamente el costo del ajuste fiscal. Sí. El costo de un tipo de cambio real más alto. Son cosas que le van a permitir al próximo gobierno estar mejor posicionado. Claro. Pero lo deja con un nivel de endeudamiento bastante más complicado. Sí, lo deja con un nivel de endeudamiento más complicado. Pero que también hay que tomar conciencia que el nivel de endeudamiento más complicado, Macri no entró en el gobierno diciendo prometo sangre, sudor y lágrima. Entró al gobierno diciendo bajar la inflación es fácil, júzguenme por cómo bajé la pobreza. Y lo están juzgando por eso, y con los globos amarillos. Entonces, él dio un mensaje, quizás porque si no, no podía ganar, que después tampoco le permitió avanzar en bajar el gasto público, en tener superávit fiscal de movida, y solo la crisis y la necesidad lo llevó a empezar un ajuste que tenía que haber empezado a hacer antes. ¿El próximo presidente tiene, sea quien sea, ir a ese ordenamiento, a esas reformas, a ese ajuste? ¿O podemos seguir pateando, estirando esta agonía argentina? Hoy lograste un cierto... una mejora situación fiscal. Si vos la dilapidás, te vas al demonio enseguida. Otra vez. No tenés mucha alternativa. Lo sumo podés
en el margen, negociar con el fondo que en vez de tal superávit este día, dejamos un año más a que se reactive la economía. Claro, pero son pequeñas negociaciones. En esencia, tenés que tener cada vez más superávit fiscal. ¿Qué te dice Alberto Fernández ahora? Dice, yo en los 5 años que estuvimos en el gobierno siempre tuvimos superávit fiscal. Claro, era más fácil, pero ahora es mucho más difícil. Claro, ahora tenés que remarla desde abajo, porque el gobierno del kirchnerismo, que tenía, digamos, 4% de superávit primario, terminó en más de 5 de déficit. Tuviste 8 o 9 puntos de descenso, que fue una cosa inadmisible, porque una vez que lográs superávit fiscal cuesta tanto que vos tenés que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerlo. Por eso estuvieron 12 años, porque la gastaron toda. Claro, por eso. Y Macri no pudo en su gobierno revertir eso más que ahora en el margen en los últimos años y medio. Y de todas formas, permitime completar, si bien está ligeramente mejor fiscalmente, no lo suficientemente bien como para conseguir refinanciación de la deuda. ¿Quién nos presta el año que viene? Hay que pagar 20.000 millones de dólares de deuda. Yo te voy a dar unos números. ¿Hoy hay alguien que presta a Argentina? Yo te voy a dar unos números. A ver. El año que viene, Argentina tiene que refinanciar, creo que son unos 15.000, 20.000 millones, pero hay muchos participantes en el mundo que también tienen que refinanciar. El Tesoro americano tiene que refinanciar 2 trillones. El mundo corporativo estadounidense tiene que refinanciar 1 trillón. Es decir, que Argentina va a estar en la fila donde va a estar golpeando la puerta, pero hay muchísimos otros participantes de mayor envergadura que van a estar necesitando mucha plata en un mundo que está recesivo y complicado. Que empieza a entrar en recesión Estados Unidos y que además tenés conflictos comerciales grandes que pueden acentuarse. Con el financiamiento que teníamos de China y qué lugar ocupa eso en nuestra economía, en nuestra crisis y demás? Porque nos dieron dinero para obra pública. Pero es geopolítico, porque si vos querés la plata del Fondo Monetario, el Fondo te dice, la plata te la doy yo, pero no te acepto que uses el swap de China. Por eso están buscando una tercera vía. Pero no podés, porque o agarrás la de Estados Unidos o agarrás la de China. Pero ¿dónde está lo que nos dieron? ¿Qué pasó con el swap? El swap está en el Banco Central. No se usa, pero se podría usar. Se podría usar. El Banco Central no lo activa. Digamos, porque en el pasado dijeron que no, creyeron que no lo necesitaba y solamente activaron una pequeña parte del swap. Yo creo que sería una de las medidas que daría tranquilidad, porque en general tampoco el mercado las considera muy en serio. Entonces al final, ¿para qué lo haces? O no lo haces, o si lo haces, usalo cuando ves que la situación se te pone complicada, ¿no? Ahora, tirando un poco una mirada más optimista respecto a lo que él decía, si vos haces las cosas bien, macroeconómicamente, que implica una serie de cosas, no tenemos por qué pensar que no se puede ir renovando la deuda, como hacen todos los países. Y además que hoy lo harías igual, por más que te baje el riesgo país, suponete de 1.800 a 500, la tasa de 7% que podría pagar Argentina en ese caso, es muy atractiva en un mundo donde las tasas son muy bajas y donde tenés una gran porción de países que pagan tasas negativas. Entonces, pero eso requiere que Argentina salga de este marasmo y que muestre una faceta, digámosle así, creíble, sensata, que justamente el kirchnerismo llamémosle por efecto dominó, Alberto Fernández venía con ese problema, ¿no? Entonces ahora que él se está mostrando de otra forma, es de esperar que toda esa otra forma se plasme en la práctica y que el mundo vea que, bueno, después Argentina puede cambiar de gobierno, pero no se va al demonio, es un gobierno sensato. Pero va a tener que convencer a mucha gente. Va a tener que convencer a mucha gente. Al votante lo ha convencido, al votante no, va a tener que convencer a los que tiene que refinanciar. Al que tiene que refinanciar va a tener que convencer, porque hoy bajó un poco, pero está en 1.700. Sí, hoy todavía estamos lejos. No, Alberto Fernández. Hoy estamos lejos de la normalización Alberto Fernández tiene que designar determinados funcionarios que sean creíbles en el mundo para que baje el riesgo país, pero créeme que eso tiene que ir peregrinando a Luján y de vuelta varias veces. Exacto. ¿Hay algo que podamos dejar algún mensaje un poco mejor a la gente, más optimista, dentro de un marco de tristeza y de preocupación? ¿Hay alguna parte positiva? Tuvimos 3 días, yo le veía el tifón que tiene Japón, nosotros tenemos cada tanto tifones financieros. Exacto. Tuvimos un tifón financiero desde el lunes, martes, miércoles, impresionante. Tremendo. De ese tifón, hoy es un día con menos viento, se puede decir, la gente entonces puede estar caminando por la calle. El tema cambiario es fundamental y hoy es un día de tranquilidad cambiaria. Un día de paz. A partir de la política que empezó a ordenar un poco las cosas. El diálogo. Sí, entonces eso hay que seguir en ese camino. Hasta que no baje sustancialmente el riesgo país,
yo te diría que no podés decir que llegó la tranquilidad. Menos de qué, de 1000 no. Y más. tenés que bajarlo, para mí, tenés que llegar en un momento a 500, pero ponele que sean varios escalones. Pero por lo menos volvé a los 800 que tenías hace una semana. Eso no pasa ni con suerte hasta el 2020. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el mensaje que el gobierno debería tratar de conseguir es, con que el dólar pueda estar abajo de 60 hasta el otro viernes, seguimos... Hasta el viernes que viene. Sí, esto es día a día. Sí. Hoy está fantástico, pero fue con una medida transitoria. Entonces, yo lo quiero ver día a día, porque realmente me parece que es la batalla que tiene que librar, porque si el dólar se escapa, puede ser un verdadero desastre. Ahora, el puede Banco ser un Central, verdadero con desastre. el aval del propio gobierno, el aval de la oposición, Alberto Fernández, que 60 está bien, hoy puede vender dólares en el mercado o mostrar una contundencia que antes no podía, porque antes iba a ser acusado de que rifaba las reservas. Claro. Ahora, si vos decís, che, el dólar está bien y por alguna razón el mercado se pone más demandante, bueno, Banco Central, contenelo, pues ya no está en 45, ya está en 60. Ya está en 60. Entonces, tenés 15 pesos arriba. Contenelo. Y hay reservas en el Banco Central. 30% fue. Exacto. Pero eso sí para tiene que Miguel hacerlo, no es un ancla, no es que tiene un ancla. Tiene que ser a cualquier costo, tiene que activar el swap chino, tiene que hacer lo que sea, pero si lo escapa de 60, claro. no sé, estamos en cualquier lado. O sea, Estamos el techo tiene que ser 60. Sí, no es un techo para siempre, y aparte, por supuesto, si vos tenés un día que en el mundo el real se devalúa, etcétera, lo acompañás, pero eso no son las cosas que te hacen daño. Hoy lo que te hace daño es la cosa interna. Entonces, hoy te diría que sí, 60 es casi un techo firme, que tenés que conservarlo quizás hasta el fin de las elecciones, del proceso electoral. Debería tratar de ser. Y tenés reservas para poder hacerlo, siempre y cuando la política te diga eso, porque si mañana Alberto Fernández dijera, no, yo quiero 70 y se te complicó todo de vuelta. Exacto, o sea, con prudencia y con prudencia con política las cosas se pueden calmar en lo cambiario, que es la base para que después se calme lo demás. Vos, Miguel, lo último tuyo, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que es realmente muy importante que puedan conseguir la paz cambiaria en 60 al menos, pero me parece que es una batalla que van a tener que usar balas. No es que ya está. No me queda claro que ya esté.